Tenemos que tener en cuenta una cosa al analizar la industria del videojuego. Por mucho que nosotras queramos considerar si es cultura o no es cultura, si es arte o no es arte, o si nosotros como trabajadores en la industria hacemos arte y hacemos cultura, la industria se narra a sí misma como si fuera una industria tecnológica. Y eso pues conlleva dos cosas. Por un lado, es una industria que está todo el tiempo en el cortoplacismo, es decir, no es capaz de mirar a largo plazo porque siempre va a haber un pelotazo, siempre va a haber algo que cambie las reglas del tablero rápidamente. Y por otro, todo tiene que ser, como lo dicen los americanos, una victory lap, una vuelta de la victoria. Es decir, todo está creciendo, está mejor y está tal. Entonces, para conseguir esto, lo que se hace en las industrias tecnológicas normalmente es siempre echar la culpa a los trabajadores. Entonces, esto de tenemos que salir con un buen currículum, tenemos tales que antes de la pandemia la industria se narraba a sí misma diciendo que lo que pasaba era que se necesitan gente muy preparada, perfiles como de muy alta preparación, con muy alto tal. Entonces, pues eso lleva a los trabajadores, que somos personas al final orgullosas de lo que hacemos, a decir, vale, pues me voy a preparar, voy a tener no solo experiencia, sino 2 másters y voy a tener no sé qué. Y claro, eso nos lleva a leernos a nosotros mismos de una forma muy específica. Decía Óscar en la entrevista anterior que fácil perder de vista porque vas de traje, porque cobras mucho dinero, que no eres trabajador. Y leerte así es fácil cuando te están diciendo que es que tú, si has entrado, es porque eres un trabajador de muy alta cualificación, que es cierto, pero de muy alta cualificación, con muy buena experiencia y con muy tal. Pero claro, tenemos que ver qué es la realidad de esa narrativa. Cuando decían eso, al final lo decían porque tienen que decirle a los inversores por qué no están llegando a los picos de la gráfica donde supuestamente tienen que llegar, que al final estamos en pues, un sistema neoliberal donde todas las gráficas tienen que estar siempre exponencialmente hacia arriba, donde todo tiene que ser más grande que lo anterior. Entonces, no van a decir estos dirigentes que se llevan sueldos multimillonarios todos los años y unos bonus que darían vergüenza ajena a cualquier persona con dignidad, no van a decir, no, no, es que nosotros no sabemos planificar, no sabemos tal. Lo que pasa es que nos faltan trabajadores. Nos faltan trabajadores cualificados, por eso no podemos hacer ahora mismo lo que estamos haciendo. Que esto es falso se demuestra cuando llega la pandemia y empiezan a contar otro tipo de historias, porque si algo sabe hacer la industria del videojuego, es narrarse. Ahora de repente, cuando hay que dejar marchar, como dicen ellos, cuando hay que despedir a 500 trabajadores en UBI, por ejemplo, hace nada, o cuando hay que despedir a miles y tal en otros estudios, entonces ya nos faltan trabajadores cualificados. ¡Qué casualidad! Pero si hace 2 años nos faltaban y de ahora no nos faltan, ahora nos sobran, qué cosa más rara. Por eso hay que ser siempre un poco como perspicaz cuando la industria se narra a sí misma y hay que intentar, creo, desde el periodismo, hacer las narrativas nosotros, porque nos la cuelan demasiadas veces.